Hola, hola a todos, bienvenidos Aries a este refugio. Y vamos a empezar como siempre con el mensaje de los ángeles. Después vamos a estar viendo Aries, el trabajo en pareja, Aries que tiene a alguien especial y Aries soltero, solo y sin compromiso, ¿sí? Vamos allá con estas cartitas primero de los ángeles. Quería decirte, Aries, que si todavía no lo has visto, sería buen momento para ver, aprendes o repites, que lo he subido ayer y está bastante interesante para saber en qué momento estamos a nivel astrológico, ¿sí? Bueno, vamos ahí, ya tenemos el primero, liderazgo. Esto tiene mucho que ver con mis Aries, claro que sí. El arcángel Gabriel, ha llegado el momento de que asumas tu poder y liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Aquí tiene como una trompeta, como para eso, para hacer esa llamada a esos ángeles y arcángeles. Aquí está acompañado con el arcángel Metatron, y vamos a ponerle aquí de Miguel, arcángel Miguel, y tenemos a Gabriel contigo. Nos dice de liderazgo y que lideres con gran creatividad, que lo vas a estar haciendo, y vivir saludablemente. Quizás algunos de mis Aries estén pasando por un periodo que haya sido tóxico o a nivel mental, o también puede ser que no estés comiendo bien, que no duermas lo suficiente, que tengas que hacer más ejercicio, Aries, moverte más con regularidad para estar lo más sano posible, ¿vale? Te dice el arcángel Rafael. Fíjate que de todos los que hay, los que te han salido son arcángeles, todos, ¿vale? Son como aparte de los querubines, pues lo más alto, digamos, ¿no? Bien, vamos allá con los mensajes que hay para Aries en este momento de su vida. ¿Qué mensaje tenemos para Aries? Mensaje para Aries. Mensajes para Aries. Si tenéis cualquier duda, en la descripción he dejado el teléfono de WhatsApp para que podáis agendar tiradas personales, ¿sí? Hago videollamadas. Ya me han preguntado, me preguntan mucho, duran aproximadamente media hora, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Vamos allá con Aries. Indecisiones. Cambios. Joven rubia. Engaños. Fortuna. Mira, me están diciendo que hay alguien, Aries, que tú tienes la indecisión porque alguien de tu casa quiere hacer cambios. Es alguien más joven que tú, Aries, y bueno, tienes el miedo, me dicen que tienes el miedo de no ver qué tiene esta persona en mente para si es tu hija, si es tu sobrina. No sabes realmente qué tiene para esta persona, ¿no? Es alguien de tu casa, por lo tanto yo veo más a hijos, pero bueno, tómatelo también al revés, si es el caso y eres más joven, pues sí, quizás sería la indecisión de tus padres ante los cambios que están habiendo en tu vida, ¿sí? Vamos a ver, Aries, pleito perdido, vamos allá, ángeles, arcángeles, guías espirituales, Aries, falsedad, Aries, mensajes para Aries, mensajes para Aries. Bien, para los más mayores, digamos, es una guerra perdida. ¿Por qué? Porque la persona que es más joven, que quiere hacer ese cambio, si vosotros no aceptáis ese cambio, va a hacer lo que sea para que se produzca, ¿vale? Tú te vas a comportar de una manera un poco tirana. Sin embargo, esta persona joven rubia va a seguir con este amor apasionado, va a querer, incluso el cambio puede ser hasta que se quiera que estas relaciones sean a más, ¿no? Que lleguen hasta incluso formalizarlas. Eso es. Esto para alguno de mis Aries, tómalo en el campo que sea, porque yo he puesto un ejemplo, ¿sí? Inquietud, temor a los cambios,
a que esos cambios te traigan decadencia, Aries. También me están diciendo que para muchos de mis Aries hay un cambio quizás de coche, porque bueno, no te viene bien el coche en el que estás, se te ha estropeado, o quizás el arreglo sea tan grande que económicamente hablando, que quizás no quieras ni planteártelo, te compras uno nuevo y ya, ¿no? Bueno, eso depende de los casos. Estoy poniendo ejemplos para que os sintáis identificados. Efecto despojo, sí, sobre ese dinero que tenéis que soltar. Me hablan de leyes, de papeleos. Quizás esos papeleos tengan que ver con una casa, con arreglar cosas que no están bien en esa casa. Y bueno, puede ser desde la luz hasta el agua, hasta lo que sea, ¿no?, que tengáis que arreglar. Y bueno, un desembolso que estoy viendo que vais a tener que estar haciendo, ya sea por coche o por casa, ¿sí? Esto va a salir bastante bien. Esto va a salir bastante bien. Con este 9 de copas os vais a sentir bastante bien. Ángeles, arcángeles, último mensaje para Aries. Los cambios de los hilos, si ves el vídeo anterior, entenderás por qué. Hombre virtuoso. Perdón. Ángeles, arcángeles, guías espirituales, último mensaje para Aries. Me dicen que no va aquí, que va aquí. Ok. Ángeles, arcángeles, guías espirituales para Aries. Para Aries. Aries. Bien, vas a estar pasando por un periodo de dejar ese pasado atrás, de ir hacia adelante bastante rápido, pero hablando muy clarito con las personas que tengas que hablar, ¿vale? Hay otros de mis Aries que están pasando por incertidumbres, miedos, porque me sale aquí debajo la luna. Y estoy viendo que hay cosas que no veis, que quizás se trate de algún tipo de herencia, porque aquí hablan de viudez, o quizás estáis queriendo dejar a vuestra pareja. No veo aquí muertes ni nada de esto, por Dios que no. Pero sí que veo que salen a la luz cosas que tú llevabas en tu alma, que las llevabas como muy arraigada, Aries, y vas rápido a solucionar estos temas porque llevas mucho tiempo arrastrándolo, está en tu pasado, llevas mucho tiempo arrastrándolo, ¿sí? Bien, vamos a ver, seguimos con Aries en el trabajo. Hasta aquí los mensajes. Espero que resuene con muchos de vosotros y sobre todo que os ayude. ¿Por qué digo esto? Porque el tarot está para eso. El tarot está para ayudarnos, para ser guía. No está escrito en piedra, ¿vale? Bien, me dicen que con este saque algún mensajito más para Aries. Mensaje para Aries. Ángeles, arcángeles, guías espirituales, mensaje para Aries esta semana. Ok. Bien, vas a estar relacionándote con gente que te está aportando una cara y después tiene otra. Totalmente. Eso te va a generar bastante estrés y hay una lucha interna en ti. Te sientes como vacío o vacía por este tipo de gente falsa, ¿vale? No es que esa es la palabra justa. Falsedad y lucha. Esto te va a generar bastante estrés. Vas a estar como eso, pues. Y fíjate en el payaso que está ahí como con un mono a punto de pincharle la pelota donde está andando, ¿no? Esta lucha interna la vas a tener y este cambio, me vuelven a hablar de ese cambio que se va a producir. ¡Wow! Venga, vamos allá. Voy a dejarla aquí, así. Venga. Aries en el trabajo. Trabajo, estudios, economía. Aries en el trabajo, estudios, economía. Trabajo, estudio, economía. 1, 2, 3.
trabajos, estudios, economía. Aries. De 2-8 vamos a un 10, a un 9 y al 4. Bien, me están diciendo que vas a tener noticias rápidas en tu trabajo, que va a venir muy bien para tu casa, para tu familia. Para muchos de mis Aries es como un sueño cumplido, y para otros de mis Aries van a estar viendo las cosas desde otro punto de vista porque los han elegido a ellos, ¿no? Estos cambios vienen despacio por tu indecisión, porque no encuentras el equilibrio entre lo que desea tu corazón y lo que realmente aquí está la estrella, y lo que realmente hay en casa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás sea un avance muy positivo para ti, pero el decírselo, por ejemplo, si estás en pareja o a tus padres, quizá esto desequilibre un poco lo que es tu hogar, tu familia, porque a lo mejor está más lejos de casa, porque te tienes que desplazar, porque está en otro país, ¿vale? Aplícalo a tu situación, ¿sí? Esto quizá va a provocar un poquito de tensión, pero que el cambio viene para mejor, ¿eh? No veo ninguna carta de cambio, las cosas como son. Sí te veo trabajando bastante, pero esta indecisión quizás sea por un puesto de trabajo en el que tú te vas a desenvolver mejor, en el cual vas a estar pensando en cómo hacer para avanzar, aunque sea despacito. Quizá tenga que ver también con los estudios que tengas que realizar para encontrar ese equilibrio y que te asciendan o que apruebes esos exámenes. Bueno, sí, estás pensando demasiado. Y Aries, me están diciendo que esto viene para apoyarte, para tener ese equilibrio, para avanzar, ¿vale? De todas es positivo para ti, aunque en casa no lo vean así a priori, ¿no? Ya después como que sí lo van a ver, igual que tú. Bien, vamos a ver a Aries en pareja. Aries en pareja. Ángeles, arcángeles, guías espirituales. Aries en pareja. Aries en pareja. Aries en pareja. Ángeles, arcángeles, guías espirituales. Aries en pareja. 1, 2, 3. Me dicen que mire arriba. Guau. Perdón. As de copas, el hierofante, 10 de copas de nuevo, 3 de bastos, la rueda de la fortuna, 7 de pentáculos, reina de espadas, la estrella nuevamente y 5 de espadas. Bien, lo que he dicho antes en el trabajo quizás aplique a las parejas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me vuelven a hablar de ese nuevo inicio, de este cambio. Este cambio quizás sea en el trabajo. ¿Por qué? Pues por los bastos que salen aquí, que quizás me están hablando de ese nuevo contrato, de ese ascenso de escaleras, para encontrar tu iluminación, para encontrar por lo que vienes luchando, por lo que vienes estudiando, por lo que vienes trabajando. Entonces tiene que haber una aclaración en la pareja, tiene que estar hablando de quitar esos obstáculos a nivel sentimental, porque quizás tu pareja sea un poquito posesiva y bueno, es tu sueño, tienes que explicárselo muy bien, o quizás desplazaros toda la familia, quizás tengas que acoplarte a lo que tu pareja dice, o sea al revés, ¿no? Quizás a tu pareja la destinan a otro lado y tú estás pensando en irte con tu pareja, ¿vale? Lo del viaje lo estoy viendo, lo del viaje sí o sí, ya sea por trabajo, ya sea por el motivo que sea, es algo que como que te duele mucho ya la cabeza de tanto expresar lo que tú quieres, ¿no? Y quieres este cambio, es que este cambio lo quieres sí o también, y te viene además para ti. Me decían que mirar aquí. Sí, ha llegado la hora de irse y que se produzca este cambio. Sí. Sí. A pesar de tus indecisiones, es hora de irse, es hora de realizar este cambio, es hora de coger las riendas de tu vida, Aries. Las riendas de tu vida a pesar de las indecisiones, ya sean de tu pareja o tuya, da igual. Mira,
Aquí está ese hilo rojo del destino. Espérate, porque aquí hay otro mensaje. Muchos de mis Aries están pensando en una persona del pasado que no es su pareja, con la cual le gustaría contactar de nuevo para cerrar un ciclo de su vida. Es alguien que tuvo en su niñez quizá, y con el que le une, pues, o eso cree Aries, el hilo rojo del destino, ¿no? Para cerrar este ciclo de su vida y transformarla. Es algo que le gustaría a muchos de mis Aries, pero para eso tendría que romper la pareja actual. Bueno, aplícalo a como a ti te venga, porque es otro mensaje independiente. Para algunos les aplicará uno y para otros les aplicará otro. También me están diciendo que cómo va a salir esto. Pues mira, se va a materializar esa conversación. Esta persona que estaba en tu pasado, perdón que haya cortado así, pero es que me están diciendo sigue porque di el resultado, claro. Esta persona que estaba en tu pasado, esta persona en la que tú piensas está ahora mismo solo, sola, soltero, soltera, y vas a materializar una conversación con esta persona, ¿vale? Esta persona es como, la ves como muy feliz, como muy risueña, como muy mirando para ella misma. No está mirando, bueno, si se acuerda, quizás no lo diga, ¿no? Pero sí que se va a materializar esa conversación y todo lo que sentís va a salir a la luz, ¿vale? ¿Se puede materializar? Sí. ¿Que puede ser que eso te genere muchos conflictos y que tengas que hacer un cambio radical en tu vida? También. Bien, ahora sí, Aries, soltero, soltera, no, perdón, Aries que tiene a alguien en el pensamiento, eso es. Aries que tiene a alguien en el pensamiento. Ángeles, arcángeles, guías espirituales. Aries que tiene a alguien en su pensamiento. Aries. ¿Sabes que lo voy a hacer diferente? ¿Qué siente esa persona por ti, Aries? ¿Qué siente esa persona que tú, en la que piensas tú? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa sobre Aries? Esa persona especial. Entre vosotros dos, ¿qué puede haber? ¿Qué siente esta persona? 9 de oros. ¿Qué siente esta persona por Aries, que está en el pensamiento de Aries? Esta persona está en lo suyo. Esta persona está totalmente en lo suyo. Esta yo creo que estaba dada la vuelta antes. Así. Esta persona no solamente que está a lo suyo, sino que está en una transición en la cual está viendo gastos en su vida, quizás de una mudanza, o está viendo una venta de una casa, o sí, con la cual va a ganar dinero. Está en ello, ahora mismo está enfocado en ello. No está pensando, no es que no esté pensando en Aries, está enfocado en sí misma o en sí mismo. Vamos a seguir, Aries, que está en el pensamiento de Aries. Esta persona que está en el pensamiento de Aries, ¿va a haber algo con Aries? ¿Va a haber algo con Aries? 6 de oros. ¿Va a haber algo con Aries? Sí, le está viniendo dinero a esta persona, está muy enfocada en lo material. ¿Va a haber algo con Aries? ¿Puede haber algo con Aries? Sí, bueno que sí. El todo incluido, ¿veis? Esta persona, los sentimientos que tiene hacia ti, Aries, te lo va a estar comunicando. Lleva mucho tiempo guardándolos. ¡Uy! Que se me ha caído todo. Pero claro, también está viendo que tú estás en otras, ¿no? En otras que, bueno, le gustaría hacer un viaje contigo, el destino te puso en su camino y, bueno, la dejaste a esta persona en el frío. Esto será para algunos, pues se queda como aquí aparte, ¿no? Vamos a ver qué más. Si hablas con esta persona lo quiere todo contigo, Aries. ¿O le gustaría? Está muy enfocada, vuelvo a repetir, está muy enfocada en el trabajo, muchos oros, y esta conversación se puede dar. Pero la tienes que iniciar tú, es lo que veo, Aries. La tienes que iniciar tú porque esta persona no lo va a iniciar. Básicamente porque está muy enfocado en su trabajo.
Si además si es una persona que dejaste en el frío, no va a mirar para atrás para hablar contigo cuando está tan enfocado en otras cosas. Enfocado o enfocada, ¿vale? Siempre. Pero mira, si materializas esta conversación con esta persona va a abrir su corazón, te va a decir lo que siente, lo que piensa, hasta los miedos más ocultos. Y bueno, aquí hay un comienzo, sí o también, ¿eh? A pesar de que dejaste en el frío del sufrimiento que le dejaste, esta persona, si hablas con ella, quizá haya este nuevo comienzo entre los dos. ¿Sí? Bien. 5 de espada. Se quitan esos bloqueos para que podáis hablar, para que podáis hasta intimar, me están diciendo, porque esta persona lo quiere todo contigo. Pero tienes que iniciar tú la conversación, tienes que buscar tú a esta persona. Esta persona está oculta, no quiere, que no quiera, perdón. La palabra no es que no quiere, sino la palabra es que tiene ahora mismo muchas cosas en la cabeza de trabajo. Pero si le hablas claro, esta persona va a decir, por fin Aries, por fin has venido a mi vida. ¡Wow! Y vamos a ver a Aries soltero, soltera, libres como el viento. Aries solo, sola, soltero, soltera, libres como el viento. Ángeles, arcángeles, guías espirituales para Aries que está solo, sola, soltero, soltera, libre como el viento. Rey de pentáculos, 10 de cálices, 10 de copas, 8 de copas, 5 de pentáculos. Soltero, soltera, Aries está soltero, soltera, libre como el viento que viene para Aries. Aries, echas de menos a una persona a pesar de que tú estás, ¿cómo decirlo? Muy enfocado en tu trabajo, en las cosas que hay en tu trabajo. Estás echando de menos a una persona de tu pasado. Vamos allá. Estamos terminando con este periodo astrológico, desde luego. Puede ser totalmente. Bueno, me están diciendo, Aries, que quizás esto sea más obsesión que otra cosa. Que tú estás muy bien soltero, soltera, en tu casa, con tu trabajo, con tus cosas, que tienes que mirar a tu futuro. Y eso es lo que te va a traer la felicidad, el sol, ¿no? Lo que es el fuego, Aries. No veo un nuevo comienzo en tu vida en este momento, Aries, porque estás como añorando a alguien de tu pasado. Añorando a alguien, echando de menos a alguien de tu pasado. Sí, no lo veo. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Veo que vienen conversaciones a futuro, nuevos comienzos a futuro. Sí, hablando muy clarito de los pensamientos que tenéis, de los pensamientos que tú tienes. Y bueno, quizás en un futuro, pues pueda haber. Pero no es lo que veo en este momento, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí, espero que te haya parecido bien, espero que te haya gustado, dale like, sí, suscríbete si no lo has hecho y gracias a los que siempre estáis ahí. 1000 besos y ya sabéis, en la descripción tenéis mi WhatsApp. 1000 besos, cuidaros muchísimo.